yo quería simplemente dar unas palabras de bienvenidas y explicar un poco cómo surgió el proyecto de esta exposición que ha sorprendido tanto y ha fascinado a una parte del público. Cuando Miguel Ángel Blanco me vino a proponer este proyecto, yo ya conocía la línea que él estaba desarrollando con los museos, con ciertos museos de Madrid. Miguel Ángel Blanco ha descubierto un filón en ese estado de letargia en que viven ciertas colecciones nuestras de los museos públicos españoles y las posibilidades que se encierran en algunas de esas colecciones. Esto no es nuevo en el mundo. Hay muchos artistas contemporáneos que, digamos, en las últimas 3, 4 décadas han hecho de comisarios de exposiciones, recuperando colecciones que no están habitualmente expuestas o sacando a la luz aspectos de colecciones que no están habitualmente puestos de relieve. No me refiero a ese tipo de intervención clásica del artista sobre la colección de un museo, que sí tiene una tradición mucho más larga, que consiste, y que aquí hemos hecho también, que consiste en que un artista selecciona las pinturas o las esculturas que le parecen de más calidad o que le han influido. Ese tipo de intervención de un artista más estrictamente, bueno, estética en el sentido de las viejas bellas artes, dentro de las artes canónicas y tal, tiene una larga historia y no me refiero a eso. No, la intervención de Miguel Ángel Blanco en lugares como la Fundación Lázaro Galdiano, más recientemente el Museo del Romanticismo con el Aura de los Ciervos, o sobre todo con el proyecto más brillante, más espectacular de Historias Naturales en el Museo del Prado, es una intervención, ¿cómo decir?, un poco oblicua, que no siempre no sigue los patrones de la tradición de las bellas artes, no siempre hace lo que esperaríamos que hiciera con las piezas de las colecciones. La intervención en el Lázaro Galdiano no se centraba en las colecciones, sino en el jardín, en el gran haya del jardín del Lázaro Galdiano. La intervención del Aura de los Ciervos en el Museo del Romanticismo no es probablemente no afecta como a un contenido tan central aparentemente el Museo del Romanticismo, es como tangencial o marginal, aunque esté muy relacionada con el pensamiento del romanticismo, y no digamos la gran exposición del Museo del Prado, Historias Naturales, que sí afectaba a obras centrales del museo, pero era como tomaba las obras del museo a veces por el costado que menos esperaríamos. Miguel Ángel Blanco ha puesto en marcha para resucitar, para sacar del letargo a las colecciones de estos museos que he mencionado, de algunos otros, pero estas me parecen las centrales, ha puesto en marcha los recursos de un artista, que fundamentalmente son la imaginación y la capacidad narrativa, la capacidad para construir nuevos relatos. Entonces, al servicio de esa imaginación y esa capacidad narrativa, ha puesto también un conocimiento muy íntimo de colecciones, de otras colecciones, de otros museos, pues que a veces no son suficientemente conocidas para el público, ¿no? Ha hecho un mining, ha minado, ha sacado a la luz piezas que ignorábamos de museos pues, tan importantes como el Museo de Antropología o el Museo de América, el Museo de Ciencias Naturales, que ha tenido un papel tan protagonista en alguno de estos proyectos, y bueno, los ha puesto al servicio
de su propia voluntad creativa, porque hay un fuerte aliento, un inconfundible aliento de artista en esos proyectos. Y, por supuesto, detrás está siempre la Biblioteca del Bosque, que es este proyecto continuado de creación de unos libros caja, es un proyecto enciclopédico, ¿cómo diría?, de contar la naturaleza, contar el cosmos a través de las que ya son pues 1 millar y un centenar largo de libros cajas y que le permiten, bueno, pues ir adaptándose a diferentes territorios, a diferentes proyectos. El proyecto del museo, cuando él llegó y nos propuso el proyecto de la ilusión del lejano oeste, atinaba perfectamente con un sector de nuestras colecciones. Nuestras colecciones están pasablemente explotadas en exposiciones, le sacamos todo el partido que podemos, incluso yo diría que de algunas secciones sacamos hasta demasiado partido, porque, no sé, pues los impresionistas o ciertas corrientes del siglo XX, pues las hemos revisado en una y otra exposición, pero Miguel Ángel detectó un territorio particular que tiene problemas, no porque no esté expuesto, sino porque tiene problemas para llegar al público, para ser puesto en valor. Muy brevemente, porque esto yo creo que tiene algún interés. Entonces, aunque me enrolle un poco más, aunque me largue un poco más, yo creo que tiene interés contarlo. La colección de pintura norteamericana que el Barón creó desde el final de los años 60 y a lo largo de los años 70 del siglo pasado, respondía a pues, unas peculiaridades de la vida del Barón Thyssen. Había trasladado buena parte de sus negocios a Estados Unidos, pasaba muchísimo tiempo en Nueva York y comenzó a frecuentar galerías norteamericanas, a interesarse primero por el arte pop. Comenzó su colección de pintura americana, esto es muy interesante, por lo más próximo, por lo más contemporáneo. Comenzó adquiriendo, pues eso, Rauschenberg, Lichtenstein y todos estos, los que forman las últimas salas de la colección permanente, y luego empezó a interesarse por la pintura americana hacia atrás. Comenzó a comprar cosas de, qué sé yo, George O'Keeffe, Arthur Dove, Hopper, por supuesto. Fue como hacia la vanguardia clásica de los años 20, 30, Stuart Davis, en fin, todas estas cosas, Cornell, y terminó ya al final de los años 70, en torno a la fecha del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, con la gran exposición del bicentenario, descubriendo que había todo un continente que él ignoraba, y la mayoría de los europeos ignoraban por entonces todavía, que era la pintura americana del primer siglo de la independencia, la pintura americana del final del XVIII y de todo el siglo XIX, el paisaje de la escuela del Hudson, los luministas, todo esto. La vía por la cual llegó a eso fueron los escritos de Barbara Novak y el sentimiento que Barbara Novak descubría de que la pintura norteamericana de paisaje del siglo XIX se había inspirado mucho en la pintura holandesa del siglo XVII. El Barón conocía bien la pintura holandesa y por ahí se interesó por esa pintura. Así entraron en su colección un montón de pintores, de obras que tenemos representados en la exposición de Miguel Ángel y que finalmente acabaron en la fundación pública, fueron adquiridos por el gobierno español a través de la fundación y se incorporaron a esta colección pública. Pero se incorporaron y se quedaron ahí como sin destinatario. ¿Por qué? Pues porque en España falta, como en muchos sitios de Europa, falta la conciencia de qué fue eso del arte norteamericano del siglo XIX y
En América, en los Estados Unidos, bueno, estamos demasiado lejos para que a veces utilicen nuestros fondos, porque naturalmente en los museos de Estados Unidos, en todos los museos, hay muchos de los autores de nuestras piezas están más cerca y es más fácil que tomen prestado. Cuando un museo hace una exposición de pintura americana, es más fácil que tomen prestado una cosa de Brooklyn, del Museo de Brooklyn, que lo soliciten aquí, que es bastante más caro, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Blanco encontró ahí una mina para plantear una exposición que, como saben perfectamente ustedes, combina la tradición estrictamente de las bellas artes, la tradición de la pintura, de la escultura, de la fotografía también, en la medida en que era reconocida como una de las bellas artes, con un modo distinto de aproximarse al material, que yo llamaría antropológico en un sentido muy amplio, y más aún, yendo más allá, con un modo de replantear las colecciones del museo, de museos, que va más atrás, se remonta más allá de la tradición del museo estético, del Museo de Bellas Artes, tal como se constituye en el siglo XVIII. Antes de que inventáramos los museos de pintura y escultura, bueno, desde el manierismo hasta el propio siglo XVIII, las primeras colecciones regias europeas, las primeras colecciones públicas, me estoy refiriendo a un vasto periodo que va desde las colecciones imperiales, por ejemplo, en Praga, en el periodo manierista, hasta la creación de, el Museo Británico. Eran colecciones, eran cámaras de maravillas, eran eso que se llama en alemán Wunderkammer. Eran conjuntos donde se reunían por igual las creaciones del arte y los objetos singulares de la naturaleza, ¿no? Había un componente de asombro, de maravilla, en el acopio y en la exhibición de aquellos conjuntos, que luego se perdió en la pedantería académica de la historiografía del arte, en el contar el desarrollo de los movimientos, de las historias. Había una variedad, había una capacidad de sorpresa, también había una capacidad enorme de incoherencia y de arbitrariedad, pero había todo un continente que hemos ido perdiendo por el camino. Hay desde hace décadas ya un movimiento muchas veces en los museos para recuperar el talante, en alguna medida, de las Wunderkammer, de las cámaras, de los gabinetes de curiosidades, de las cámaras de maravillas europeas. Nuestro mundo visual e intelectual, se ha dicho, por ejemplo, que Internet es una especie de gigantesco gabinete de curiosidades o de cámara de las maravillas. Nuestro mundo intelectual se ha vuelto más misceláneo, más caótico en ese sentido, y esto inspira el que veamos las colecciones de otra manera. Entonces, esta combinación sorprendente, excitante, de Miguel Ángel mezclando elementos como la cabeza del búfalo del Museo de Ciencias Naturales, elementos pues puramente naturales, aunque estén cargados de un significado cultural, con otros elementos, objetos etnográficos, ¿no? Objetos que pertenecen a una determinada cultura, que tienen un contexto ritual, etcétera, con también fotografía que tuvo un valor documental, científico documental en su época, y también con pintura y con escultura. Esto, pues en cierto sentido, recupera ese carácter misceláneo, enciclopédico, excitante, como de gran viaje de exploración que tuvieron las cámaras de las maravillas. Bueno, yo creo que la exposición de la Ilusión del Oeste, además, conecta mundos muy distintos, pero que están realmente conectados y que había que conectar en nuestra memoria.
conecta. Yo creo que ha sido una exposición estimulante, sobre todo para una generación de 50 para arriba, la verdad. No sé quién me decía, vendrán muchos niños, y vienen muchos niños y participan en las actividades educativas, en el tipi, que hemos montado en el jardín. Esta ha sido una exposición muy estimulante también por la capacidad que han tenido el comisario y el equipo de Educatisen de inventar estas actividades paralelas, que a veces en las exposiciones de Bellas Artes no se nos ocurren tantas cosas, claro, porque en fin, todo es como 1, 2, 3, siempre lo mismo. Pero aparte de los niños, yo creo que no han sido fundamentalmente los niños los que han disfrutado más de esta exposición. Yo he visto sobre todo a los cincuentones recuperar un mundo de su infancia, un mundo narrativo, un mundo de juguetes, un mundo de todo eso. Para la baronesa, que ha sido partner muy activa con Miguel Ángel Yo no he participado en sus conversaciones, pero bueno, Miguel Ángel fue a ver a Tita y le contó unas historias y la comprometió mucho hasta que se vistiera de india en la inauguración. Pues bueno, ese es un típico caso como de resucitación también de una memoria personal y tal, ¿no? Tita estuvo casada con un actor de Hollywood, como quizás saben ustedes, en su primer matrimonio, Lex Barker, que hizo unas películas de Karl May en Alemania, cuando la carrera de Lex Barker declinaba. Los actores de Hollywood en los años 60, muchas veces cuando su carrera declinaba, venían a hacer estas coproducciones europeas, ¿no? de no muy alto presupuesto. E hizo una serie de películas basadas en las novelas de Karl May, el gran escritor del oeste americano en Alemania, en el siglo XIX. Tita siempre cuenta que Heini Thyssen era un devoto de Karl May, y esto, sin duda, tuvo peso en la selección de algunas de las pinturas norteamericanas que tenemos aquí. Así que hay que imaginarse a Tita, como ella nos lo cuenta, juntando los dos extremos de su vida, ¿no? El actor de Hollywood y el magnate alemán en la devoción común por el oeste, porque a Heini le gustaba mucho ver las películas de Lex Barker también al final de su vida. Entonces hay objetos personales de Tita, que más allá los revólveres de la colección de Lex Barker, el penacho de plumas que compraron, los carteles de las películas, que conviven con los otros objetos de los carteles, los juguetes, los tebeos, que también hablan de esa memoria personal, ¿no? Una de las características de la tradición del oeste americano es que en él vamos de la épica, de la gran épica tradicional, a la industria del espectáculo contemporáneo, ¿no? Y a los medios contemporáneos, al cine, por ejemplo, a la televisión, y se pasa de uno a otro casi sin transición. Una cosa que cuenta muy bien Miguel Ángel en la exposición es cómo los mismos protagonistas de la épica terminaron convirtiéndose en actores, en guionistas del espectáculo tardío, ¿no? Terminaron haciendo espectáculo de circo, bueno, el propio Buffalo Bill, o Toro Sentado, Curtis y todos estos, terminaron convirtiéndose en actores que contaban el relato de su propia leyenda, ¿no? De su propio pasado. Y entonces esto está representado muy bien y se relaciona directamente con esta resucitación también. O sea, Miguel Ángel no solo nos ha devuelto, digamos, nuestras colecciones, sino también nuestra memoria personal. Yo insistiría mucho en la sala final de su obra, porque es el germen del cual ha salido todo, y al final a un artista lo que más le importa es exponer su propia obra. La sala final no es un apéndice sin relación con los demás. La propia obra de Miguel Ángel encaja con esa tradición que les decía del gabinete de curiosidades, de la Cámara de las Maravillas. Son
es colección de singularidades naturales, pero donde hay a la vez una voluntad artística. Y de ahí un poco salió todo y ahí vuelve todo. Entonces, yo espero que en estas jornadas agradezco muchísimo a todos los ponentes que les irán presentando uno a uno su participación aquí. Les agradezco a ustedes mucho que estén en una mañana de sábado a estas horas interesados en participar en nuestra jornada. Agradezco al equipo del museo, a Ana Moreno, a Leticia, a Marta, al equipo de Educatisen en general, su trabajo para sacar esta jornada adelante y, por supuesto, al autor, al comisario de la exposición y a Miguel Ángel Blanco. Muchas gracias.